¿Cómo están, dominguinos, comunidad dominguina, dominguinos líderes? Soy el profesor Jover Aguirre del curso de Historia. Hoy vamos a presentar brevemente el tema del virreinato peruano. ¿Qué es el virreinato peruano o qué fue el virreinato peruano? Simplemente fue una jurisdicción política y administrativa dentro de la colonia que estaba gobernada por una autoridad llamada virrey. Hay que recordar que los españoles llegaron al Perú en 1532, se dio la invasión al Tahuantinsuyo y posteriormente en el Perú se estableció un sistema llamado gobernaciones. Sobre la base de ese sistema de gobernaciones se va a crear este sistema político llamado el virreinato peruano. Vamos a dar algunas características generales, como datos básicamente, sobre este virreinato peruano, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo se creó el virreinato peruano? El 20 de noviembre de 1542. Recalco, los españoles llegaron en 1532, 10 años después recién se creó el virreinato peruano. Durante esos 10 años, lo que en el Perú había fue un sistema político llamado las gobernaciones. Hay que recordar que habían dos gobernaciones. La gobernación de Nueva Castilla, que se creó en 1529 y que se le entregó a Francisco Pizarro, y la gobernación de Nueva Toledo, que se creó en 1534 y que se le fue entregada a Diego de Almagro. ¿Correcto? ¿Cuándo se estableció? Una cosa es su creación en España en 1542 y otra cosa es cuándo comenzó a funcionar aquí en el Perú. ¿Ya? En el Perú comenzó a funcionar a partir del 15 de mayo de 1544 con la llegada del primer virrey del Perú llamado Blasco Núñez de Vega. Esta autoridad llegó con otra institución llamada la Real Audiencia. La base jurídica. ¿Qué leyes respaldan a la creación del virreinato peruano? Tenemos las nuevas leyes de Indias. Hay que recordar que en ese lapso de 10 años, de 32 al 42, se dieron algunas guerras civiles. La guerra civil entre pizarristas y almagristas y la guerra civil entre el hijo de Almagro el Mozo y Vaca de Castro. ¿Qué trajo como resultado? Que la corona española encargue al Consejo de Indias la elaboración de un conjunto de leyes que establece la eliminación de las gobernaciones, la eliminación de las encomiendas y la eliminación de la mano de obra indígena gratuita. Esas son las nuevas leyes de Indias, ¿ya? Tras la eliminación de las gobernaciones, entonces, a través de la Real Cédula de Barcelona de 1542, el rey Carlos I o Carlos V crea el virreinato peruano. La base territorial, ya lo hemos dicho, ¿no? El virreinato se construyó sobre la base de dos gobernaciones, la de Nueva Castilla y la de Nueva Toledo. Su extensión. El virreinato peruano no fue el primer virreinato en crearse, fue el segundo virreinato. El primero fue el virreinato de México, o también llamado el virreinato de Nueva España. El virreinato peruano fue el segundo. Sin embargo, de los dos virreinatos, el del Perú fue el más extenso. Aquí tenemos, por ejemplo, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, todo esto es la extensión del virreinato peruano. Aquí tenemos el Tahuantinsuyo. Recuerda que el Tahuantinsuyo se extendió por 6 países, desde Colombia, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El virreinato peruano se extendió mucho más todavía, desde Panamá por el norte hasta Chile por el sur. Este pequeño pedazo, ¿no?, que vemos aquí, que no está sombreado, eran los dominios de Portugal, lo que hoy conocemos como Brasil. Sin embargo, en el siglo XVIII, tras las reformas borbónicas, el virreinato peruano es mutilado y se va a crear ahora sobre esa base dos nuevos virreinatos más. El virreinato de Nueva Granada en 1717 y el virreinato de El Río de la Plata en 1776. Posteriormente se crean dos capitanías, la Capitanía de Chile y la Capitanía de Caracas. Su división política. El virreinato peruano políticamente estaba dividido en audiencias, que vienen a ser posteriormente la base de lo que nosotros vamos a formar las nuevas repúblicas independientes. Fueron 7 audiencias: Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, la más importante,
Santiago, Charcas y Buenos Aires. Recalco, estas audiencias luego se van a perder con la creación de los nuevos virreinatos en el siglo XVIII. Los corregimientos eran subdivisiones de las audiencias. Fueron creadas en 1565 por el gobernador Lope García de Castro, y esto serviría como base posteriormente para la creación de provincias. Fueron 78 corregimientos que se crearon. Sin embargo, en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias. Entonces, las intendencias son creadas por el rey Carlos III en 1784 como reemplazo de los corregimientos. Fueron 8 intendencias las que se crearon: Trujillo, Tarma, Lima, Arequipa, Huancavelica, Huamanga, Cusco, y al final se sumó la intendencia de Puno. ¿Ya? Al final, las intendencias van a servir como base territorial para la creación de los departamentos. Entonces, las audiencias son la base de las futuras repúblicas, los corregimientos, la base de las provincias, y las intendencias, la base de los departamentos.